¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches. Pues un gusto verlo en Skype para la nota dura. Profesor, cuénteme un poco, ¿es la solución o parte de la solución este acuerdo bilateral que firman hoy Estados Unidos y México para invertir recursos económicos y así pues poder frenar de alguna forma esta migración de México y de Centroamérica hacia el norte del territorio, bueno, del continente americano? Bueno, es un buen paso, es una medida que ayuda, que abona a potencializar de alguna manera el desarrollo económico, pero este proyecto o esta estrategia de dotar de recursos económicos a los países que expulsan migrantes y blindar el sur de México tiene que ir acompañada con un proyecto de desarrollo económico pensado en las características de cada país y pensando también un poco en la tradición económica de estos países. De lo contrario, pues esto se puede convertir en un fondo perdido donde no haya un impacto y un seguimiento a largo plazo que evite que en el futuro estos migrantes que regularmente se desplazan por sus causas económicas y de la violencia, pues lo sigan haciendo, Blanca. Y una de las partes importantes, sobre todo de este acuerdo, es dar dinero para fortalecer al sector privado, la cooperación y también para la buena gobernanza y las reformas institucionales. Esto es, Estados Unidos está preocupado por la forma en la cual pues, México y Centroamérica está siendo gobernado. Tan es así que hay muchos migrantes tratando de cruzar la frontera. Bueno, un tema donde hay que tomar en cuenta, o donde se desprende la crisis política de algunos países de Centroamérica, el caso de Honduras, es precisamente la falta de gobernabilidad. Hay una medida importante en donde se está apuntalando, repito, para que se refuercen los procesos democráticos que en algún momento fueron endebles y que amenazan a otros países de la región, y ahí estamos hablando también del caso de Nicaragua, por ejemplo, y hay que recordar lo que sucedió en Honduras con esta crisis postelectoral que los tiene sumergidos, repito, en esta crisis económica y por supuesto ha detonado, acompañado con el proceso de repatriación de muchos inmigrantes salvadoreños por parte de Estados Unidos, pues márgenes de violencia que no se pueden controlar. Exactamente. En este sentido, profesor, ayer veíamos al presidente Andrés Manuel López Obrador pues dar un anuncio importante en materia de salario mínimo, incluso pues anunció que se va a duplicar al 100% se va a aumentar este salario, sobre todo en la zona fronteriza norte, para evitar también, de cierta forma, que pues siga esta migración, este éxodo de mexicanos hacia Estados Unidos. ¿Esto es una buena noticia? ¿Cómo la vería usted? Bueno, es una buena noticia porque ayuda a las familias en el poder de compra, en la franja norte. Bueno, eso va a tener implicaciones en la maquila, en las industrias instaladas en esa parte. Sin embargo, bueno, habrá discrepancias, habrá gran asimetrías entre los salarios que se están pagando en Estados Unidos y Canadá y en los de México. Y mientras esa brecha no se cierre, pues seguramente habrá mayor atracción por parte de la economía de Estados Unidos para que estas personas que están buscando pues dotar de beneficios a sus familiares y generar un patrimonio que les permita tener una vida digna. Profesor, estas dos noticias sin duda pues son noticias importantes, noticias que van a coadyuvar o tienen el objetivo de coadyuvar a frenar un poco la migración ilegal hacia Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que nos falta, por ejemplo, a nuestro país, a México, en materia tal vez de políticas públicas o un acuerdo más robusto con Estados Unidos para frenar estos temas? ¿Qué es lo que nos falta? Se tendría que pasar en un primer momento, en términos de proceso de integración, de un acuerdo de libre comercio a un mercado común, donde no solamente los bienes y servicios se puedan movilizar, sino también los mercados laborales o la mano de obra. Ahí podríamos ir eliminando. Sin embargo, bueno, pues ahí hay un problema por la discrepancia de los niveles económicos y macroeconómicos y el tema de los salarios. Y en un segundo momento, México tendría que generar también esa política espejo con Centroamérica, en donde haya esa facilidad de tránsito, pero también considerando, y como se está pensando, lo que está planteando, dotarlos de capacidades económicas para que los ciudadanos centroamericanos de los países que salen, pues no vengan a México o no vayan a Estados Unidos, no porque no se les quiera y a evitar así la violación de los derechos humanos, sino que la gente tendría que estar viviendo de acuerdo a las mejores condiciones de vida en sus lugares de origen. En el Plan Nacional de Desarrollo, profesor, se delinean algunas líneas precisamente para la migración, cómo atenderla en nuestro país. Este plan, esta estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿es la correcta? ¿Le faltan algunos puntos? ¿Qué les recomendaría?
Bueno, mira, es una estrategia adecuada, acertada, en temas que trata de dotar de elementos importantes a las causas estructurales de la migración, pero también es cierto que hay una serie de oportunidades en México para dotarlos de desarrollo y así evitar que exista esta migración. Hay que reconocer también que hay una migración histórica, una migración de algunas comunidades que están conectadas a través de las redes binacionales, transnacionales, y esas pues también hay que considerarlas. ¿Y cómo se les va a considerar y cómo se les va a dejar de alentar? Pues me parece que es dotando precisamente de apoyos al campo, a las ciudades, a las industrias regionales y por supuesto a través de un plan pues regional, no solamente un plan de México, de Estados Unidos, sino tiene que ser un plan regional como se está planteando, pero esto se debe de hacer, repito, de acuerdo a las características propias de cada país. Perfecto. Adolfo Laborde, profesor internacionalista, gracias por esta comunicación. Con mucho gusto, buenas noches. Buenas noches. Hacemos